El primer paso que todos nosotros tomamos hacia Dios es el arrepentimiento, sin lo cual nos quedamos perdidos. Este estudio entonces es de suma importancia. Este principio es el primer bloque en la edificación de nuestro fundamento espiritual. Todos nosotros somos como ovejas descarriadas, todos hemos girado para ir por nuestro propio camino, pero ¿por qué necesitamos entender los fundamentos? Eso es algo tan importante, dice, porque es ese primer bloque en el fundamento. Cualquier edificio que quieres construir, necesitas tener un fundamento. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces lo que el Señor quiere hacer es quiere edificar nuestras vidas, y para poder edificar nuestras vidas, para que nosotros podamos ser el templo del Espíritu Santo, necesitamos un fundamento amplio. Si tú quieres construir un edificio más alto, necesitas un fundamento más amplio. Entonces, si queremos llegar a todo lo que el Señor tiene para nosotros, si queremos llegar a la meta, llegar al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús, necesitamos empezar con los fundamentos. La diferencia en tu vida es un fundamento firme en la palabra de Dios. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las aflicciones, y van a venir en nuestras vidas, no podemos evitar estas cosas. Vamos a pasar por valles, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas, pero la diferencia, cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder en un momento difícil, depende de tu fundamento en la palabra de Dios. Déjame leerte este pasaje, solo estoy pensando en este pasaje en este momento, en Mateo 7, si quieres tomar nota de este pasaje, Mateo 7, empezando en el versículo 24 en Mateo 7, Mateo 7, 24. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esa es la clave. Esa es la clave. Tenemos que ser, como dice en Santiago 1, 22, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. No solamente queremos ser oidores de la palabra, queremos ser hacedores. Entonces queremos poner la palabra de Dios en práctica. ¿Qué significa para nosotros como estudiantes de la palabra? No solamente queremos venir y escuchar, pero queremos tomar lo que hemos aprendido, lo que nos hemos escuchado, y queremos poner en práctica. Queremos caminar en la palabra de Dios. Y eso es tan clave para nosotros, tan importante para nosotros. Por ejemplo, si estamos estudiando sobre el amor de Dios, el amor ágape de Dios, y vemos que Dios es amor, Él va a probarnos, y durante la semana te seguro vas a tener muchas oportunidades para poner la palabra de Dios en práctica, para amar a las otras personas o no amar a las otras personas. Dios viene para probarnos en su palabra, ¿no? Entonces, pero dice aquí, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Entonces, si queremos ser personas prudentes, si queremos ser hombres y mujeres sabios, entonces necesitamos hacer la palabra de Dios. Eso es la diferencia. Y si podemos hacer la palabra de Dios, vamos a tener nuestra casa edificada sobre la roca, y la casa que representa nuestra vida. Y dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántas cosas tratan de venir en nuestras vidas para hacernos caer? Aflicciones, problemas, un montón de cosas que van a venir. Pero cuando tenemos un fundamento firme en la palabra de Dios, podemos pararnos firmes, podemos mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces vienen todas esas cosas. Después dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Eso es interesante, porque la tormenta, el viento, viene a las dos casas. Pero una casa está edificada sobre la roca, tiene un fundamento firme en la palabra, y la otra casa está edificada sobre la arena.
Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando tenemos esas aflicciones en nuestras vidas? Entonces, necesitamos un fundamento firme en la palabra de Dios. Y empieza con este principio. Empieza con qué es el arrepentimiento, qué significa el arrepentimiento. Y vamos a tomar el tiempo necesario para ver este tema a través de la palabra de Dios. Vamos a ver, no sé si vamos a llegar ahí esta noche, pero mañana en la noche o esta noche vamos a ver definiciones de la palabra arrepentimiento, qué significa arrepentimiento. Vamos a ver la diferencia entre remordimiento y un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es una tristeza del mundo? ¿Qué es una tristeza de parte de Dios? ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar todas esas cosas. Vamos a estudiar Salmos 51, versículo por versículo. Les estoy adelantando algunas cosas que vamos a ver. ¿Qué significa? Para volver a caminar con Dios. Para tener intimidad con Él. Para tener un caminar donde sentimos que estamos creciendo, necesitamos entender este principio del arrepentimiento. No es solo cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos arrepentimos de todos nuestros pecados y Él nos perdona y lo recibimos con nuestro Salvador, pero el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida en nuestras vidas. Y cuando no sentimos su presencia, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu presencia? Y tal vez estamos caminando en pecado, tenemos cosas en nuestras vidas, tenemos este don, tenemos este regalo del arrepentimiento, que podemos arrepentirnos, y como dice su palabra en 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Entonces es un fundamento tan importante. Cuando el mensaje del Evangelio llegó a nosotros, nos hemos dado la vuelta para empezar a ir en una nueva dirección, en la dirección de Dios. Porque es lo que sucede en nuestras vidas. ¿Cuántas personas podemos estar caminando en otra dirección, en otro camino? Pero tenemos este regalo que es el arrepentimiento, que significa un giro de 180 grados en la otra dirección. Entonces estamos caminando en esta dirección, en este camino, lejos, separados de Dios. Decidimos arrepentirnos, es un giro de 180 grados en la otra dirección. Empezamos a caminar hacia Él nuevamente. Podemos ver su rostro nuevamente. Podemos sentir su presencia. Cuando yo no siento la presencia de Dios, la primera cosa que yo tengo que hacer es revisar mi propia vida. Yo reviso mi propio corazón. ¿Qué he hecho, Señor? ¿Qué es? Tal vez hay un pecado en mi vida en este momento que yo no he confesado. ¿Qué es? Y no me he arrepentido. ¿Qué es la cosa? No siento tu presencia. Tenemos que revisar nuestras propias vidas y nuestros propios corazones, ¿no? Pero todavía tenemos la necesidad de dar la vuelta y arrepentirnos. Entonces, el arrepentimiento es una experiencia de una vez, pero también es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Alguien ha dicho que la vida cristiana es caracterizada por el hecho de que debemos estar arrepintiéndonos o regocijándonos. No en el medio. Debemos estar con mucho gozo en nuestras vidas o arrepintiéndonos para tener el gozo nuevamente y la felicidad en nuestras vidas. Porque la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay libertad. En su presencia hay felicidad. Entonces, cuando no sentimos su presencia, necesitamos arrepentirnos. Y vamos a estudiar y entender todo lo que eso significa en este fundamento. Va a ser un estudio muy importante para nosotros. Nunca debemos dejar de ver nuestra necesidad de arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas donde decimos, tengo que sentarme y recibir y ser enseñado para poder seguir adelante con el Señor. ¿Cuántas personas piensan que solo con recibir una palabra domingo y tal vez otra noche durante la semana va a ser suficiente para alimentar su vida? Necesitamos una porción de la palabra cada día. Necesitamos una palabra cada día de nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos no solamente reconocer nuestra necesidad de ser enseñados, reconocer nuestra necesidad de arrepentirnos, ¿no? Entonces, dando la vuelta, nunca es fácil.
Cuando alguien ha continuado en un cierto camino por tantos años está caminando en una cierta dirección, tal vez lejos de Dios, no es nada fácil tampoco dar la vuelta y caminar con el Señor, pero es posible, es lo que tenemos que entender. A veces es difícil imaginar siendo capaz de dar la vuelta, especialmente cuando consideramos que hemos nacido en pecado, que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y vamos a estudiar, vamos a hablar mucho de nuestra naturaleza y hablar de nuestro corazón. Pero nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Hemos nacido en pecado, pero déjame darte una buena noticia. Dios quiere cambiar tu naturaleza. Él quiere cambiar esta naturaleza. Y esta lucha que tú tienes dentro de ti, que todos tenemos, entre nuestro espíritu y nuestra alma, Dios quiere depositar más de su imagen en tu vida. Quiere darte su naturaleza. Entonces no podemos olvidar que Jesús no pecó, gracias a Dios, y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, si quieres tomar nota, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta este versículo porque no tienes un sumo sacerdote, el Señor Jesús, que está lejos, que no puede compadecerse con tus debilidades y con mis debilidades. Entonces tenemos un Señor Jesús, tenemos en Jesús alguien que entiende lo que estamos pasando en nuestras vidas. Muchas veces pensamos, pero no entiendes, Señor, lo que yo estoy pasando. Y dice la palabra que Él fue tentado en todo. Entonces, cualquier tentación que tú puedes sentir en tu vida, podemos ver que Jesús ha sentido lo mismo y ha vencido. Y si Él ha vencido y Él es nuestro modelo, y ese es quien estamos siguiendo, podemos ver si Él ha hecho, podemos hacerlo también. Él nos da las herramientas para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor, somos justificados en nuestro espíritu. Después tenemos el proceso de santificación en nuestra alma y glorificación para nuestro cuerpo. Pero hablando del pecado, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, somos liberados de la penalidad del pecado. La palabra de Dios dice que el pago del pecado es muerte. Merecemos morir. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, somos liberados de la penalidad del pecado. Tenemos vida eterna ahora. Amén en Él. Entonces, cuando hablamos de la santificación, este proceso de limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra alma, estamos siendo liberados del poder del pecado. Que tenemos la capacidad de caminar en victoria en nuestras vidas, victoria sobre el pecado en nuestras vidas, que puedes vencer esos pecados en tu vida. Y cuando hablamos de glorificación, vamos a ser liberados un día de la presencia del pecado en nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho más sobre esta salvación, ¿no? Pero tampoco es algo que podemos hacer solo por nuestra propia cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y con la ayuda de la gracia de Dios, podemos no pecar en nuestras vidas. La palabra gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, significa la influencia divina de Dios sobre nuestro corazón. Cuando hablamos de la gracia de Dios, significa la influencia divina de Dios sobre nuestro corazón. Y en Tito 2, 11 y 12, toma nota. Tito 2, 11 y 12 dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, cuando hemos estudiado este pasaje, hemos visto que la gracia de Dios no es una licencia para pecar.
Y muchas personas tratan de usar la gracia de Dios, que yo sé que Dios me va a perdonar, yo sé que es un Dios lleno de misericordia y gracia, entonces voy a hacer lo que yo quiero hacer, sabiendo que Él me va a perdonar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Lo que vemos aquí en Tito, en este pasaje, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Nos enseña a no pecar. Nos enseña a renunciar a la impiedad y todas estas cosas en mi vida. Entonces, cuando yo entiendo qué es la gracia de Dios, no quiero pecar. Está tan lleno de gracia y misericordia, Señor, no quiero pecar. Cuando entiendo qué es la gracia y la misericordia de Dios, no es una licencia para pecar, nos enseña a no pecar, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos del arrepentimiento y el pecado en nuestras vidas y ser cambiados y ser transformados, algo importante que necesitamos entender, que es la gracia de Dios junto, no es solo la gracia de Dios, es la gracia de Dios junto con nuestra disposición de dejar de pecar, combinado, esas dos cosas, ¿no? Entonces, cuando combinamos nuestra disposición de dejar de pecar con la gracia de Dios, el resultado es que vamos a ser liberados, ¿no? Entonces, eso es algo que necesitamos entender. Es la gracia de Dios junto con tu deseo de ser cambiado, con tu deseo de ser transformado. Por eso tantas veces, y cuando Jesús pregunta a las personas, dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser cambiado? Porque yo te puedo dar mi gracia y tienes mi gracia, pero no solamente mi gracia, es junto con tu disposición de ser cambiado. Por eso Él puede preguntar, ¿quieres ser sano? Porque lastimosamente en su corazón, en un lugar muy profundo, en las personas no quieren ser cambiados, no quieren ser transformados. Entonces por eso Jesús tiene que preguntarnos eso, ¿no? Entonces, necesitamos ambos. Tal vez nos va a tomar tiempo, pero vamos a poder recibir nuestra liberación. Pero es la gracia de Dios junto con mi disposición de dejar de pecar, perdón. Entonces, el Señor necesita nuestra disposición de dejar de pecar. En Jeremías 17:9, vamos ahí un momento a Jeremías 17:9. Vamos a ver varios pasajes en esta introducción que estamos viendo sobre el arrepentimiento de las obras muertas. Y vamos a hablar también sobre las obras muertas, porque muchas personas creo que cuando enseñan eso solo hablan del arrepentimiento y podemos hablar y vamos a hablar sobre el arrepentimiento, pero también necesitamos hablar sobre las obras muertas y qué significa una obra muerta en nuestras vidas, que no queremos muchas veces, no deberíamos querer participar en obras muertas en nuestras vidas, y vamos a hablar de eso, ¿no? Pero en Jeremías 17:9, la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Entonces nuestro corazón es engañoso, pero ¿quién puede conocer nuestro corazón? Solo Dios. Solo Dios puede conocer las profundidades de tu corazón. Tú puedes engañar a las otras personas. Podemos sonreír y podemos decir todo está bien y podemos decir amén, gloria a Dios y podemos decir lindas cosas y lindas palabras, pero es Dios quien puede juzgar nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Tal vez podemos engañar a las otras personas, pero no podemos engañarle al Espíritu Santo. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que está sucediendo dentro de nosotros. Pero tenemos corazones engañosos, perversos. Entonces, en realidad somos capaces de hacer cualquier cosa, dadas las circunstancias correctas, ¿no? Entonces, si estamos en ciertas circunstancias, somos capaces de hacer cualquier cosa, pero necesitamos una vez más tener una revelación de la gracia de Dios y no somos nada ni nadie separado de la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que entender, yo soy quien soy. Yo estoy donde estoy por la gracia de Dios. Aparte de su gracia, no tenemos chance alguna, ¿no? Entonces, en Romanos 7:14, en Romanos estamos viendo algunos pasajes hablando sobre la condición de nuestro corazón,
para entender la necesidad de arrepentimiento en nuestras vidas. En Romanos 7, 14 a 25. Quiero solo leer este pasaje rápido y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo eso. Yo sé que esa es la situación. Muchas veces en nuestras vidas podemos identificarnos con este pasaje. En Romanos 7, 14 dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Eso sucede en nuestras vidas muchas veces. Lo que estoy haciendo, no entiendo por qué estoy haciendo eso. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No quiero hacer esas cosas, Señor. Pero ¿por qué estoy haciendo esas cosas si no, en realidad no quiero hacer esas cosas? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Eso es tan importante para nosotros. No solamente puede ser lindas palabras, no, con nuestras palabras diciendo no quiero hacer eso. Tenemos que mostrar con nuestras acciones que no queremos hacerlo. Nuestras acciones hablan mucho más fuertes que nuestras palabras. Podemos hacer compromisos, podemos hacer pactos, podemos venir a un llamado al altar llorando y llorando y llorando así, y decir, Señor, con esas palabras, te prometo eso a veces. Pero después, nuestras acciones, ¿qué es lo que estamos diciendo con nuestras acciones? Porque nuestras acciones hablan, ¿no? Entonces, el querer del bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, cuando habla del hombre interior, está hablando de nuestro espíritu. No podemos olvidar que somos en un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos, y de igual manera que hay un Dios de tres partes, hay Hijo, hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos hombres y mujeres de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Cuando habla de nuestro hombre interior, está hablando de nuestro espíritu. ¿Y qué dice de nuestro espíritu? En mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Tu espíritu, una vez que has recibido al Señor Jesús, es ya perfecto. Tu espíritu siempre está dispuesto a alabar y adorar. Tu espíritu siempre está dispuesto y listo para recibir la palabra de Dios. El problema, el campo de batalla que tenemos es en nuestra alma, ¿no? Es en nuestra alma donde es el campo de batalla. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo está hablando de esta lucha que tenemos dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esta lucha. Y es esta batalla entre nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Qué es lo que va a gobernar en nuestras vidas? Vemos en la palabra de Dios que deberíamos estar caminando de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a nuestra carne. Queremos dejar que el Espíritu puede gobernar nuestras vidas y permitir que lo que hay en nuestro Espíritu puede penetrar en nuestra alma. Y cuando hablamos de alma estamos hablando de emociones, pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, que puede penetrar nuestra alma y cambiarnos área por área en nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos esta lucha. Entonces si una vez has tenido estos pensamientos, el apóstol Pablo ha tenido los mismos pensamientos. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Lo que quiero hacer, no lo hago, ¿no? Entonces es una lucha que tenemos en nosotros. Pero gracias a Dios por el próximo versículo. No se olvidan. No hay capítulos, no había capítulos. Es una carta.
No había capítulos y números. Eso tenemos ahora para poder encontrar esos pasajes más rápido, ¿no? Pero es una carta, entonces no había este espacio entre esos dos versículos. Cuando el apóstol Pablo habla de este contexto, de esta lucha entre nuestro espíritu y nuestra alma, dice después, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Entonces, como dice la palabra, no somos nosotros, en realidad, que estamos pecando, son los residuos del pecado que hay en nuestras vidas. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor no trae condenación a nuestras vidas, trae convicción, y hay una diferencia. El enemigo trae condenación. Nuestro enemigo quiere tratar de hacernos caer en pecado, quiere llevarnos a la línea del pecado. Nuestro enemigo dice, tú sabes que quieres hacerlo, y te lleva a la línea del pecado. Caemos en el pecado, y después el enemigo da la vuelta y dice, ¿cómo puedes hacer eso? Empieza a acusarnos. La misma persona que nos lleva a la línea del pecado se da la vuelta y nos acusa, dice, ¿cómo puedes hacer eso? Tú dices que eres cristiano. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay convicción, y el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, no condenación. No para condenarnos, para convencernos del pecado que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, en Efesios 2, vamos a Efesios 2, puedes tomar nota de los primeros 3 versículos, Efesios 2, 1 a 3, y también de versículos 11 a 13. Efesios 2, 1 a 3, dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos hemos estado en esta situación en nuestras vidas. Y por si acaso, ¿qué es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo es llamar bueno lo que es malo. Eso es lo que está haciendo este mundo. Y muchos están en eso, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Pero Dios nos ama, Dios nos amó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y ese es el evangelio, esa es la buena noticia, las buenas nuevas. Para todo el mundo que necesite escuchar eso. No ha empezado a amarnos una vez que hemos sido cristianos. Ahora, me has recibido como Señor, ahora te amo. No. Él nos amó primero. Cuando éramos pecadores, Él nos amó. Entonces, si nos amó primero, ¿cómo podemos pensar que ahora hay algo que va a separarnos de su amor? En Romanos 8 vemos que no hay nada que puede separarnos de su amor. Toda la lista que vemos en el pasaje de Romanos 8, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada puede separarte del amor de Jesús. Y la palabra separarte significa poner espacio entre. No hay nada que puede poner espacio entre el amor de Jesús y tu vida. Obvio, como estamos viendo y lo que sucede en nuestras vidas, como vemos y vamos a ver, nosotros decidimos alejarnos del Señor, no Él. Él siempre está dispuesto, Él siempre está listo para tener comunión con nosotros. No es Dios quien se aleja de nosotros. Nosotros decidimos dar la espalda y nosotros decidimos ir en otra dirección, separados y lejos de Él. Y gracias a Dios que tenemos este principio, este fundamento tan importante, el arrepentimiento, este regalo, este don de Dios, que aunque estamos en la otra dirección, podemos decir, Señor, confieso este pecado, mira lo que he hecho, me arrepiento, y podemos dar la vuelta.
un giro de 180 grados y volvemos a caminar con el Señor. Vamos a ver eso en algunos pasajes en el Antiguo Testamento, cuando los profetas están hablando, dicen, buscar al Señor, tienen que volver al Señor, convertir al Señor otra vez, volver, regresar al Señor. Está hablando del arrepentimiento. Es un don, es un regalo tan grande que tenemos, porque aunque estamos separados de Él, aunque estamos lejos de Él, aunque no sentimos su presencia, podemos arrepentirnos y sentir su presencia nuevamente en nuestras vidas. Gloria a Dios por este principio, que no solamente es de una vez, es un estilo de vida. Amén. Entonces, en el versículo 11 a 13, en Efesios 2, 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando estamos alejados de Jesús, separados de Él, la palabra de Dios dice, estamos sin esperanza. Sin esperanza en nuestras vidas cuando estamos separados de Él. Pero en Colosenses 1:27, la palabra dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué es mi esperanza entonces? Cristo en mí. ¿Qué es tu esperanza? La imagen de Jesús en ti. Eso es mi esperanza. Eso es la esperanza de gloria. Eso es mi arma más poderoso, la imagen de Jesús en mi vida. Por eso cuando estudiamos y vemos la historia de David y Goliat, y David dice, tú vienes conmigo con espada, con lanza, con jabalina, todas esas cosas en lo natural, tú vienes con esas armas. David dice, yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos. Y vemos en la palabra de Dios que el nombre representa el carácter de la persona. Entonces David está diciendo, yo vengo en el carácter de Dios de los ejércitos. Y es un arma más poderosa de lo que tú tienes. La imagen de Jesús en tu vida, en cada área de tu vida, en cada recámara de tu corazón, es el arma más poderosa que tienes. Y puedes destruir gigantes con la imagen de Jesús en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la única esperanza que tenemos. Entonces nos hemos acercado, estamos cerca a Él por la sangre de Jesús. Entonces el arrepentimiento nos lleva a Jesús. Y si queremos estar cerca a Él y caminar con Él, una vez más, el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida en nuestras vidas. Siempre arreglando cuentas con el Señor. Siempre tratando de arrepentirnos lo más rápido posible. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Caemos en el pecado y una vez más quiere poner espacio entre nosotros y el Señor Jesús. Nos va a mentir, vas a escuchar cualquier tipo de voces que decir, el Señor no tiene nada que ver contigo, no quiere hablar contigo. ¿Qué tipo de cristiano eres? Y el enemigo trata de poner espacio entre nosotros y Jesús. Pero si podemos arrepentirnos lo más rápido posible, ahora estamos caminando con Él nuevamente. Amén. Por eso es no dejar que pase el tiempo para arreglar las cosas, ¿no? Sucede en lo natural entre parejas, ¿no? Se enojan y es como que, y hay este espacio, a este muro. Y porque queremos tener la razón o no queremos ceder, queremos dejar, no, ellos tienen que venir y pedirme perdón. Y hay este espacio, pero uno de los dos en un momento tiene que romper el espacio o no. Tiene que romper y dice, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué? ¿Por qué estamos así? ¿Sabes qué? ¿Por qué hay ese tanto espacio que tenemos entre nosotros? Tenemos que hacer eso con el Señor también. No dejar que haya este espacio entre nosotros. Siempre arreglando cuentas. Siempre tratando de arrepentirnos lo más rápido posible para restaurar nuestro caminar con el Señor Jesús nuevamente. Vamos a 1 de Juan 1. Es el versículo que he mencionado, pero 1 de Juan 1,
versículos 8 a 9. Mira, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que hace la verdad de la palabra de Dios? La verdad de la palabra de Dios expone a los pecados en nuestras vidas. La presencia manifiesta de Dios expone las cosas en nuestras vidas. Y podemos vernos a nosotros mismos por realmente quiénes somos. Y por eso la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? Cuando hemos estudiado un poco del tabernáculo, del lavacro que tenemos aquí en el atrio exterior, y en un momento cuando estudiamos el tabernáculo detalle por detalle vamos a aprender mucho más. Pero el lavacro está hecho de espejos de bronce lleno de agua, ¿no? Espejos, ¿no? Entonces el agua representa también la palabra de Dios, ¿no? Entonces la revelación espiritual aquí, te acercas aquí a este lugar y puedes ver. No se olviden aquí, en este lugar de sacrificio, el altar de bronce, donde habían todos los sacrificios, un lugar con mucha sangre. Entonces los sacerdotes, antes de entrar en el lugar santo, tenían que lavarse aquí en el lavacro. Con el agua tenían que lavar sus cuerpos. Es exactamente lo que sucede con la verdad de la palabra de Dios. Es como un espejo. Yo empiezo a leer la palabra y dice que tengo que tener paciencia, y después veo mi propia vida y dice, no me gusta este espejo, mejor no leo esta palabra. Entonces, mejor no asisto, mejor. Y es lo que sucede con muchas personas. No quieren escuchar la palabra, no quieren estudiar porque tal vez no lo van a decir, pero en realidad en su corazón es porque no quiero ser responsable por lo que voy a escuchar. Porque en el futuro Dios puede decir, pero tú estabas en esta clase. Entonces muchas personas no quieren ser responsables, pero es la verdad de la palabra de Dios que nos lava. Primero de Juan 1, 8 a 9. Entonces versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, eso tienes que subrayar, si confesamos, porque es la condición. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Y déjeme decirte, tienes que confesar tu pecado y arrepentirte, confesar tu pecado en voz alta con el Señor. Señor, eso es lo que sucedió, tú sabes, eso es lo que he hecho, perdóname, Señor. Porque nosotros es importante confesarlo en voz alta, porque el enemigo también puede escuchar, está confesando su pecado, está arrepintiéndose. No, entonces, no solamente en nuestra mente, cuando caemos en pecados, como que confesar también en voz alta. Señor, he mentido, Señor, mira cómo he reaccionado con esta persona en mi vida. Mira cómo he sido tan rápido para enojarme, Señor, perdóname. Y eso es confesar en voz alta. Si confesamos, si hacemos nuestra parte, ¿qué es lo que hace Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es el único pecado que no va a ser perdonado? El pecado que no estamos confesando. Solo tenemos que confesar, todo tenemos que decirlo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en arrepentirnos.